Nos alegramos con cada uno que ha podido entrar y con aquellos otros que quizás puedan comunicarse. Vamos a tener un momento de oración y vamos a encomendar esta clase en las manos del Señor. Amén. Dios y Padre, bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Gracias a ti porque tus misericordias son frescas cada día, nuevas cada día, y nunca sabemos lo que vamos a enfrentar. Así es, Padre. Y no conocemos el futuro, pero sabemos que aquellas cosas que puedan ocurrirnos no las vamos a enfrentar solos. Amén. Tu gracia nos bastará. Te damos gracias por cada hermano, cada hermana que ha podido entrar a esta clase y pedimos, antes que nada, Señor, que recibas nuestra gratitud, nuestra adoración, Sí, Señor. nuestra alabanza por esta gran salvación. Como dijo el escritor de los libros de Hebreos, Señor, que cómo escaparemos si somos negligentes, si nos deslizamos, si ponemos quizás no la atención que debemos a esta gran, la llamó la gran salvación. En esta mañana pedimos tu ayuda, tu auxilio, tu dirección. Danos, Señor, entendimiento para poder captar. Ayúdame a mí, Sí, pues Padre. sin ti nada soy, nada puedo hacer, Señor. Sí, Aclara Señor. mi mente, yo te ruego, ya que muchos de nosotros tenemos situaciones que como los pajarillos, Señor, están volando encima de nuestra cabeza, pero tú eres mayor, Señor, que todas las circunstancias y podemos venir a ti confiados en que tu brazo nos va a sostener. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Yo iba a comenzar una nueva serie hoy, pero decidí dar un repaso a lo que hemos estudiado, yo creo que ya en 5 semanas. Lamentablemente, no es lo que yo diría un tema favorito. Hay temas que sí son favoritos en la Biblia. Este no es uno de ellos, pero sí es necesario, que es la de conocer a nuestro enemigo, saber sus maquinaciones, cómo él trabaja, cuál fue su origen, cuáles son sus limitaciones, cuáles son las zonas en las que él le gusta trabajar para hacernos daño a nosotros. Él sabe, el diablo sabe que la batalla final él la va a perder. Él sabe eso. Por eso es que dice que el diablo cree y tiembla. Y aparte de eso, vemos en las Escrituras cuando inclusive el Señor Jesucristo echando aquella legión de demonios de aquel hombre, los demonios dijeron: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, ellos saben que hay un infierno en el cual van a ser echados, pero la presencia de Dios, de Jesucristo, era un tormento para ellos. Y por eso se expresaron de esa manera, lo cual ellos saben y creen de que definitivamente va a haber un final terrible para ellos, pero ellos quieren toda la compañía que ellos puedan alcanzar. Pues es su misión. Y no estamos aquí para entrar en, no quisiera tomar tiempo para entrar en ciertas áreas o en ciertas zonas donde pueden haber preguntas a las cuales yo realmente no tengo respuesta. No tengo respuesta porque la Biblia no nos da respuesta. Podemos asumir, podemos llegar a ciertas conclusiones, pero hay ciertas cosas, por ejemplo, ¿en qué hora o a qué hora el diablo fue creado? Bueno, sabemos que fue creado, pero no sabemos la hora. Como tampoco sabemos cuándo fue que el Señor creó los ángeles. No hay. Sabemos de su existencia, sabemos de su ministerio, de su operación, pero hay cosas que no están
listas para ser reveladas a nosotros. Si nosotros lo supiéramos todo, seríamos como Dios. Entonces, hemos cubierto varias cosas que yo creo que aquellos que han tomado nota, pues esto les va a poder ayudar. Los que confíen en su mente, Dios permita que puedan tener una mente fresca para poder recordar algunas de estas cosas. Hemos estudiado que el diablo es un ser creado, que el diablo es un ser necesitado, un mal necesario, por causa de la soberanía de Dios, por causa de un plan eterno que está en la mente de Dios. Por algunas razones vemos que la influencia del diablo llegó hasta ciertos puntos en la escritura donde parecía de que él él no iba a ser, como yo diría, parado en su destrucción. Pero vemos de que estas victorias tenidas por el diablo en la historia fueron por un tiempo. Y vemos que hubo ciertas victorias contra la iglesia. Bueno, esto no se predica, no se quiere decir. Es como, no digas eso porque eso desalienta a los hermanos. Pero yo creo que la ignorancia es un enemigo nuestro. Y que debemos saber qué es lo que dicen las escrituras, porque en Apocalipsis 13 encontramos donde el diablo utiliza a la bestia católica y dice que prevalecieron contra los santos. O sea, ellos vencieron a los santos. Eso está en Apocalipsis 13, bien claro está ahí. Pero vencieron por un tiempo. Entonces, podemos decir que aparentemente por un tiempo parece que todo está bajo el control del diablo. Pensemos en Job. Todo ese tiempo en el que Job estuvo siendo golpeado, maltratado, parecía que ¿dónde está Dios? ¿Por dónde está Dios? Bueno, esas preguntas aparecen ahí en Job, pero vemos también que hubo un tiempo. Entonces el diablo sí ha ganado victorias a través de la historia, utilizando medios políticos, gobiernos, personajes, potestades y una serie de yo diría, personajes usados por él para hacerle mucho daño a la iglesia. Pero también tenemos que dar gracias a Dios que a pesar de todo lo que el diablo ha tratado de hacer, a pesar de todo lo que el diablo ha hecho, Dios todavía tiene una iglesia. Y por eso tenemos que dar gracias a Dios que hoy en el siglo XXI todavía existen hombres y mujeres alrededor del mundo que son fieles al Señor Jesús, que no han doblegado sus rodillas, no han doblado sus rodillas, siguen siendo fieles. Y veo también en el libro de Apocalipsis, donde se nos dice que el número era tan grande que no podía ser contado. Realmente nosotros estamos limitados en cuánta gente está siendo fiel a Dios. ¿Cuánta gente salva hay? Bueno, yo no sé cuántos hay, ni los quiero contar, porque cada vez que se ha tratado de contar al pueblo de Dios, algo malo ha pasado. Elías cayó en una depresión terrible porque él comenzó a contar y entonces le dijo a Dios, yo solo he quedado. Y Dios le dijo, te equivocaste por 6.999, porque hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. David pasó un censo para contar al ejército cuánto ejército, cuánto poder él tenía, y nos dice la palabra de Dios que eso costó la vida a miles de israelitas. Entonces, no debemos de estar contando cuántos son, dónde están. Lo que nos importa a nosotros es que nos aseguremos de que podamos decir siempre, como dice ese himno, yo quiero estar en mi lugar. Porque la batalla se ha cerrado tanto. Es una expresión más bien americana. Cuando se usa esa palabra, esto se ha cerrado de tal manera que no tenemos mucho tiempo para ver quién está con nosotros, quién no está.
tenemos que tener el enfoque de que esto es una batalla personal, aunque también es una batalla claramente compuesta por un pueblo, que es la iglesia, pero cada uno de nosotros tenemos una batalla y a veces nos parece que es todos los días, porque tenemos una mente que no podemos realmente apagar o encender. Esa mente trabaja, funciona, el diablo tiene acceso a ella, envía pensamientos de opresión, de depresión, de temor, de hacernos creer que no somos nada, como dice ese himno, cuando él sabe que somos hijos de un gran rey, etcétera, etcétera. Estamos en una batalla que se llama la batalla del Armagedón. Entonces, este enemigo nuestro, que va a estar funcionando hasta el día que él mismo sea echado en el lago de fuego, sigue con su trabajo. Ahora, antes de terminar esta serie, la cual sí quiero terminar hoy, yo quisiera examinar a Génesis capítulo 3, que es cuando el diablo viene y trata con Eva. Él no trató con Adán, trató con Eva. Y esto es una lectura muy conocida por nosotros, porque se ha utilizado tantas veces. Hay puntos aquí donde realmente puede haber más que lo que aparece ante nuestros ojos. Yo estaba estudiando a Génesis capítulo 1, porque ya terminé con Apocalipsis y he vuelto a leer la Biblia ahora por Génesis, como siempre yo hago. Y estaba meditando en algunos versículos que a veces no le hemos dado tanta importancia. Y la bendición de estudiar las escrituras es que siempre hay. Ya cuando creemos que le hemos sacado todo el jugo a una escritura, vemos que cuando vamos a ella otra vez, siempre hay algo que queda. Pasa como en el caso de la viuda con Elías, que cada día que iba al saco de harina, había harina y había aceite en la botella. Entonces quisiéramos mencionar 2 o 3 cosas aquí y podríamos ponerle título a esto como quizás las 3 gran mentiras del diablo. Y en Génesis 3 lo encontramos. Ya creo que hemos tocado estos puntos donde hemos hablado de Génesis 20, de Isaías 14, Ezequiel 28, Lucas capítulo 10, Apocalipsis capítulo 12, que son las 4 escrituras principales que utilizan para decirnos que el diablo estuvo en el cielo y que Dios lo botó o lo sacó del cielo. Ya tratamos eso. Si hay algunas preguntas sueltas por ahí, me las pueden enviar, porque no podemos utilizar el tiempo para volver a puntos que ya hemos cubierto con las escrituras. Y yo sé que siempre pueden quedar residuos, pero aquí en Génesis 3 dice la escritura, pero la serpiente era astuta. Bueno, la primera cosa que aparece aquí es que no hay una explicación de la serpiente. El capítulo 3 comienza, pero la serpiente. No hay una explicación. ¿Quién es la serpiente? ¿Qué es la serpiente? ¿Por dónde entró la serpiente? ¿Cómo la serpiente está ahí dentro del huerto? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Que Dios había hecho. Que Dios había hecho. Entonces, encontramos aquí ya que Dios hizo la serpiente. Amén. Lo cual dice Isaías que él creó la serpiente tortuosa. Aunque ese versículo no se refiere directamente aquí, pero vale la pena tocar estos puntos. Ok, dice que era la más astuta. Nos sorprende que de todos los animales creados por Dios, la más astuta que Dios hace es la serpiente. Eso nos debe llamar la atención. ¿Por qué no otro animal?
¿Por qué no un elefante que dice que tiene la memoria más grande de todos los animales? Es la serpiente astuta, la cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta que él hace. Entonces, vamos a ver aquí al autor de la mentira. El diablo utiliza a una serpiente. Él es el padre de las mentiras, de acuerdo a Juan 8:44, donde el Señor Jesucristo dice, Él es el padre de las mentiras. El padre significa el que comienza, como en el libro de Génesis dice, el padre de las flautas, el padre de la cítara, el padre de tal instrumento, porque fueron quienes inventaron esos instrumentos, se le llama el padre. Eso está en el libro de Génesis. El diablo usa la serpiente, es el gran mentiroso. Él tienta muchas veces usando la mentira. Y qué contraste con Dios, quien siempre dice la verdad. Que es la razón por la que muchos critican la Biblia. Porque si Dios fuera un engañador, yo pienso en mí. Y es la forma mía de expresarme. Quizás no es la mejor, pero es la que yo tengo. Usted puede quizás tener su propia manera. Si yo fuera Dios, yo hubiera excluido varias cosas en la Biblia. No los hubiera puesto ahí. Porque estas cosas que son difíciles de explicar han sido causa para muchos debates, para empujar las ideas ateas e incrédulas de millones de personas en el mundo, porque encuentran discrepancia, encuentran, según ellos dicen, que cómo es posible que un Dios santo permita esto o aquello, una serie de cosas. Bueno, si Dios fuera engañador, él hubiera puesto solamente lo bueno. Pero lo grandioso que tiene Dios, y una de las razones por la cual yo lo adoro a él, es porque Dios me dice las dos cosas. Dios me dice lo bueno, lo malo, él me dice lo dificultoso, él me dice lo que es misterio. Él me dice, espera, a su tiempo lo entenderás, a su tiempo lo comprenderás. Y muchas veces el tiempo tiene que pasar para poder captar ciertas realidades que después las vemos. Pero yo lo leí en las escrituras, pero nunca pensé que esto me iba a ocurrir a mí. Ahora comprendo. Entonces, él nos dice siempre la verdad. Y la ramificación de la gran mentira del diablo es que es como un gran árbol que tiene ramas. Por eso decimos que tiene ramificaciones. La primera mentira, o mejor dicho, la gran mentira del diablo está compuesta por tres partes. La primera mentira es hacernos creer que Dios retiene lo bueno de nosotros. Que hay cosas buenas que Dios no quiere que usted descubra, que Dios nos oculta a nosotros. Que Él no quiere que nosotros las disfrutemos porque Dios es malo. Esa es una de las mentiras de Satanás. Por eso es que él le hace esta pregunta a Eva. Él no viene en una forma agresiva y dice como en una forma específica, así, diciéndole Dios no es bueno, pero le siembra una duda en la mente a Eva con que Dios ha dicho, y Dios ha dicho, como poniendo a Eva en una posición donde Eva tiene que procesar esto. Y esta es una de las cosas con las cuales tenemos que tener mucho peligro, pero mucho cuidado, porque yo he tratado personalmente con esto. Hay cosas que yo no las voy a procesar. Hay cosas que Dios me ha enseñado a mí. Mira, mételas en una caja o en una gaveta y déjalas ahí. Y un día tú vas a poder abrir la caja o la gaveta y yo te lo voy a enseñar. Pero por ahora no trates de procesar eso. Eso no te pertenece a ti. ¿Por qué tengo yo que saber todo lo que Dios sabe? ¿Por qué tengo yo que esperar que Dios me revele a mí todos los misterios que Él tiene en su solo poder? ¿Por qué leer volúmenes y volúmenes de literatura o de
o de libros tratando de buscar más respuestas. Dice la palabra de Dios que lo que escrito está, Juan lo dice, ha sido escrito para nuestra salvación. Entonces lo que nos interesa a nosotros es saber lo necesario para nosotros ser salvos, mantenernos salvos y poder ser efectivos en el plan de Dios para la humanidad. Si podemos poner esas tres cosas en perspectiva, las otras cosas que pudiéramos estar mirando o leyendo, recuerde que todos estos libros y todas estas cosas han sido escritos por hombres. ¿Ok? Que el único libro, este es mi testimonio, que yo creo que ha sido inspirado por Dios son las Sagradas Escrituras. Cristo la utilizó una y otra vez para combatir no solo al diablo, sino para verificar que las historias bíblicas que aparecen en el Antiguo Testamento, en su mayoría, fueron confirmadas en las predicaciones y enseñanzas de Jesucristo. Ahí tenemos a Daniel, ahí tenemos a Job, ahí tenemos a Abraham, ahí tenemos a Jonás. Todas esas historias que todos conocemos, el Señor Jesús las verifica. Después de miles de años, realmente podemos, bueno, quizás no miles y miles, pero sí casi en 1500 años de historia, el Señor Jesús lo ratifica. Recientemente, en estos 2 meses atrás, encontré en la computadora un nuevo descubrimiento que han hecho de escrituras que se asemejan a los manuscritos encontrados en el tiempo de, ahora no me recuerdo la fecha, pero se le llama del Mar Muerto, que fueron encontradas en unos jarrones. Qumran. ¿Cómo es, hermano? En donde encontraron esos jarrones se llama Qumran. Qumran. ¿Dónde está Qumran? Porque nadie... El Mar Muerto. En el Mar Muerto. Por eso yo usé la palabra del Mar Muerto, porque es más fácil encontrar. Donde un muchacho tira una piedra en una cueva. La historia, hay que entrar, yo no quiero entrar ahí porque vamos a tomar mucho tiempo, pero encuentran estos jarrones y dentro de estos jarrones habían unos rollos y estos rollos se sacaron y estos rollos demuestran la veracidad de la Biblia y estos rollos existen en el museo principal en Inglaterra. No me recuerdo el nombre de este museo en Inglaterra. Estuvieron un tiempo en París, después pero figúrense, eso está bajo una temperatura que tiene que ser perfecta por causa de que estos papiros o este material en el cual estas escrituras fueron hechas han pasado tanto tiempo que si la temperatura no es correcta, el papel o el papiro se puede caer, se puede deshacer. Pero encontramos de que el Señor Jesucristo se utilizó el Antiguo Testamento una y otra vez, que es la razón por la que la mujer en Apocalipsis 12 aparece parada sobre la luna, que significa el viejo pacto. Entonces, el diablo desconoce las escrituras. Él no quiere que usted las crea como él las cree, porque él las cree. Pero él no quiere que usted las crea. ¿Alguien dijo algo? Ok, entonces una de las cosas que el diablo cree que es efectivo es tratar de convencernos que Dios quiere retener lo bueno, con que Dios ha dicho esto y por qué Dios lo ha hecho. Ahí comienzan las batallas nuestras mentales, poner en duda lo que Dios ha hecho. No es que usted lo dude, pero si no tenemos cuidado, pasamos mucho tiempo tratando con las dudas. Y eso agota. Y no solo agota, sino que nos hace perder tiempo. Porque, como yo les decía, a mí me trae un gran sentir de paz. Saber que, y estoy repitiendo, que hay cosas
que yo no tengo que saber. Porque el que yo la sepa no va a ganar a nadie para Cristo. ¿Cómo vamos a ganar almas para Cristo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es más, voy a ser específico con esto. Y quizás aquellos espías que están mirando estos programas que siempre tergiversan las cosas que uno dice, como dijo el apóstol Pedro, que cuando oían al apóstol Pablo y no entendían, ellos la torcían para el mal de ellos. Pero le voy a decir esto: Cristo dijo, vayan por todo el mundo y cuenten mis milagros. Yo no leo que el Señor dice, vayan por todo el mundo y cuenten los milagros que yo he hecho. Le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Porque los milagros que Cristo hizo no van a convertir a nadie. No sé si me entienden y me comprenden. El evangelio es el poder de Dios. Y aunque los milagros son parte del cuadro evangélico, la misión nuestra es predicar el evangelio. No quiere decir que no prediquemos acerca de los milagros, porque yo predico acerca de ellos. Pero tenemos que entender que cuando Cristo dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y la razón por la que predicar acerca de un evangelio, de un milagro, puede hacer una obra, es porque el que está predicando lo puede utilizar como una lección para entonces hablarnos de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y comparamos al leproso, al pecado, comparamos al ciego con el que no puede ver las cosas espirituales, comparamos al cojo como aquella persona que no puede caminar en la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en el Salmo 103, muy conocida esa escritura. Creo que es uno de los salmos muy leídos. Ustedes pueden leerla si quieren. Salmo 103, los primeros 6 versículos. Si hay preguntas, ya ustedes conocen el formato de aquí. Amén. Gloria a Dios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ok, ahora, todas estas cosas nos muestran a nosotros que nuestro Dios tiene o posee la naturaleza de ser bueno. Amén. Porque él podía ser un Dios malo. Bueno, hablando de su soberanía, él podía ser un Dios malo. Como no podemos explicar la aciedad de Dios. Pudiera haber visto esta, como yo diría, no casualidad, pero podría haber sido que Dios es un Dios malo. ¿Y quién lo iba a cambiar? Si él es Dios malo, bueno, pues teníamos que hacer como hacen los indios hoy, perdón, no los indios, perdón a los indios, a los indígenas en otros lugares remotos donde adoran al Dios malo y al Dios bueno. Entonces sirven a los dos para que si uno falla, el otro funcione. Ok, Dios es bueno y Él nos retiene lo bueno de nosotros. Porque muchas veces Él viene y nos dice eso a nosotros. Y yo he pasado por etapas en mi vida. Yendo hacia atrás. Me recuerdo cuando mi madre a los 59 años muere de cáncer. ¿No tuve yo que tratar eso personalmente con Dios? Ella, una obrera significativa, casi puedo decir, bueno, casi no puedo decir que era la mano derecha de mi padre. Una mujer con talentos inigualables para enseñar a los niños. Después mi padre a los 7 años también muere. Yo tuve que tratar con esto emocionalmente. Yo no soy un pedazo de cemento. ¿Por qué yo?
¿Por qué? No, no yo. ¿Por qué ellos? Ellos todavía podían haber tenido 20 o 25 años más de servicio. Todavía hoy yo recibo correos de personas que conocieron a mis padres y me dicen, nunca nos podemos olvidar de los hermanos Figueroa. Bueno, entonces yo me pregunto, Señor, ¿por qué? ¿Por qué el hermano tal que yo conocí? Un hermano que yo lo aprecié tanto, que llegó un día a mi casa con su familia y él venía de hacer una obra misionera en Haití y este hermano estaba tan agotado, pero se le veía en el rostro el cansancio, el agotamiento que él tenía. Le dije, hermano, siéntase como en su casa. Le quité los zapatos, acuéstese, porque veía el cansancio que él traía. Unos meses después, él muere. Un hermano que Dios utilizó aquí en Estados Unidos grandemente. Ese hermano era relativamente joven. Entonces, nosotros personalmente, que tenemos familiares que pasan por situaciones que no tenemos una explicación. Hermano Alex, Sí, hermano, quería decir algo. diga. Cuando yo he pensado en esas cosas, yo también, bueno, Dios me ha llevado a la palabra y hay un texto bíblico que dice que a Dios le agrada la muerte de sus santos. Sabemos que es mejor estar con Dios que estar en esta tierra de tanta maldad. Y yo he pensado eso. Porque hay personas que juzgan y dicen, no, si siendo hijo de Dios le pasó esto y se enfermó y se murió y tan joven. Y ahí empiezan a querer decir que Dios es malo. Sí. Y yo lo que pienso y lo que he hablado es eso, que a Dios le agrada la muerte de sus santos y que estén en su presencia, están en el mejor lugar y Dios quiere llevarlo con él, pues. Y que tarde o temprano tenemos que partir. Así lo. Vivimos en un mundo que está maldecido. La muerte es parte de la maldición de este mundo. Entonces, el diablo se aprovecha de estos asuntos. Eso lo tratamos el sábado pasado. Puede hacer Dios algo que parece ser malo para llevarlo a un fin que es bueno. Eso lo tratamos ya. Y ahora estamos tratando con los momentos en que el diablo se aprovecha de nuestras debilidades, se aprovecha de cosas a las cuales estuvimos expuestos, quizás en nuestra niñez o en nuestra juventud, quizás ejemplos que vimos que nunca debimos haberlos visto, porque yo recuerdo, yo cuando le hablo a ustedes trato de compenetrarme con ustedes, porque yo no creo, bueno, alguien puede pensar es una señal de debilidad, a mí no me interesa lo que la gente piense. Yo sé que yo vi cosas en mi juventud que me hicieron daño, que yo nunca debí haberlas visto en hijos de Dios. Y eso pudo haberme destruido a mí espiritualmente. Y no voy a decir que yo lo vencí porque yo era más espiritual. Por la gracia de Dios, Él me ayudó a superar esas cosas. Las pude superar y ver el otro cuadro. El otro cuadro. Amén, amén. Cuando el diablo le tira esta pregunta a Eva, haciéndole ver de que a Dios, que Dios nos está aguantando de algo mejor. Y yo pregunto, ¿puede el diablo ofrecernos algo mejor? No. No, no. ¿Puede el diablo ofrecernos algo mejor que lo que Dios ofrece? La respuesta es rotunda, no, ni igual. No hay nada, él trata de copiar. Él trata de hacer señales a través de falsas religiones, a través de demonios, como los encontramos en religiones del oculto. Pero tenemos que entender que a veces Dios retiene algunas cosas que son lícitas para nosotros. Porque si nosotros las tenemos, nos harían un daño espiritualmente. Déjame decirle esto más. Hay cristianos, porque es que yo lo he visto, hermano. Hay cristianos que la maldición para ellos sería tener mucho dinero. Sí. Porque no sabrían cómo manejarlo. Por eso es que sabias son las palabras del hombre de Dios. No me des demasiado. No sea que me olvide de ti.
y no me dejes pasar por lo peor, no sea que te maldiga. Manténme del pan De cada día. Gloria a Dios. Sí. Entonces, Gracias. hay cosas que Dios no nos puede confiar porque Él conoce. Él nos conoce, hermano. Nosotros a veces creemos que nosotros nos conocemos, pero realmente no nos conocemos porque la palabra de Dios dice, en ese día nos conoceremos como Él nos conoce. Entonces, por eso es que hay personas que dicen, ¿por qué Dios no me da esto? Porque si Dios se lo da, va a ser su destrucción. Hermana Conchito, ¿usted levantó la mano? No, ok. Ahora, hay cosas que definitivamente tenemos que entender. Esta primera mentira que pone en duda la bondad de Dios y que Dios es malo porque Dios está aguantando cosas buenas de nosotros. Como también existe el otro extremo. El otro extremo, que Dios no quiere que los hijos de Dios, ¿cómo se llama? Tengan mucho. Yo no dije eso. Yo dije en algunos casos. Porque yo he oído hasta predicadores decir, claro, lo han dicho en una forma no sabia, que dice, si una congregación tiene más de tantos miembros, es porque esa congregación está en apostasía. Y digo, ¿pero qué es eso? Jerusalén tenía casi 8,000, 5,000, 3,000 primero, después 5,000, aunque después se esparcieron por otros lugares. Y dice la palabra de Dios en el libro de Daniel que cuando la piedra le dio aquella imagen de Nabucodonosor, aquella piedra se convirtió en un monte. Entonces, tenemos que entender que no podemos ir a esos extremos, ni a uno ni al otro. La segunda mentira es que Satanás le dice a Eva, no morirás. Esa es la segunda mentira. No morirás, en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Porque en el 3 le dice, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis. Bueno, Dios no dijo que no lo tocaran. Eso está en el mandato de Dios a Adán, que no tocaran el árbol. No, pero ¿por qué está eso puesto ahí? Porque la única forma de comer del árbol era tocando. Era imposible agarrar, no voy a decir la manzana, porque la gente ha dicho que es una manzana, pero la Biblia no dice que es una manzana, puede ser ¿quién sabe lo que era? Aquí de cubano, seguro que era una guayaba. No, hermano, no vamos a tirarnos hacia ahí. Puede haber sido una guayaba, sí. Definitivamente no era una piña porque estaba un árbol. Pero sí podemos llegar a ciertas conclusiones. Ni lo tocaréis, porque la única manera de comer era tocándolo. Entonces, dice el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hasta ese momento, Adán y Eva solamente sabían el bien. Ellos no tenían conocimiento del mal. Ay, ¿quién volvería a ese tiempo? ¿Algunos de ustedes se recuerdan que ustedes no sabían el mal? Esto es una pregunta, hermano. No me diga que tiene pena decir. ¿No? Yo tengo que hacer las preguntas y responderlas. ¿Alguno de ustedes recuerda un tiempo cuando usted no sabía ni tenía conciencia del mal? Tiene que apretar el botón para poder oír. Yo no me acuerdo. No se acuerda, hermano. No me acuerdo de no haber conocido. Sí. Desde que abrí los ojos, yo sé lo que más. ¿Te recuerdas de tu primer pecado? Bueno, yo no.
Yo sí me recuerdo de eso. Mi primer pecado, sí, ¿sabes por qué razón? Porque el pecado me despertó a mí, puso a trabajar mi conciencia. Y cuando yo lo hice o lo estaba haciendo, yo sabía, fue la primera vez que yo entendí que estaba haciendo algo que no debía hacer. Esa es la maquinaria interna que tenemos nosotros. Y no quiere decir que usted tiene que saberlo, es simplemente una pregunta que nos hace, ¿no?, mirarnos, recordar, quizás tratar con preguntas que a veces no nos hemos hecho. Pero le dice, no moriréis. Lo cual el diablo, diciendo esta mentira a Adán y Eva, quería hacer creer o hacernos también creer a nosotros hoy que podemos pecar y que no moriremos. Puedes desobedecer, puedes pecar, puedes comer del árbol que Dios dice que no, y no vas a morir, nada te va a pasar. Eso es lo mismo que dicen en Babilonia, en las falsas religiones, que podemos pecar porque nadie es perfecto. Ese es otro tema que un día vamos a tratar. Ok. Pero la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Y no clasifica qué tipo de alma. Todas las almas. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4 lo enseña. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Así que volvemos a decir lo que dijimos el sábado pasado. ¿Ok? Los cristianos no tenemos una licencia para pecar. El pecado siempre mata al que lo practica. El pecado mata antes de convertirnos y mata después también. Sí, lo llevamos a cabo. El pecado nunca cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. La salvación nos afecta a nosotros. No sé si la palabra mejor, hay una palabra mejor. Porque afectar tiene yo creo que como un significado negativo. ¿Hay alguna palabra que podemos usar ahí? ¿No? ¿Nadie? Impact. Impacta. Ok, impactar, está bien. ¿Alguna otra? ¿Ayuda? ¿Salvación nos ayuda? No ayuda, ¿no? No. Cambia. No cambia, ajá. Nos relaciona directamente. Ok, vamos, ok. Creo que la pregunta no la estoy haciendo bien. Cambia. La salvación nos impacta a nosotros, no al pecado. El pecado no cambia. Quienes cambiamos somos nosotros. Nos transforma. ¿No? Una vez alguien dijo, me puso a pensar, un pastor siempre aprende hasta de las ovejas también, ¿por qué no? Me dijo, hermano, ¿alguna vez usted ha pensado cuando decimos que Él nos limpió nuestros pecados? Es como el que agarra, ¿no?, los pecados, los limpia y los volvió a poner. Ahora los pecados están limpios, pero están ahí adentro. Y dije, nunca lo había pensado o visto de esa manera. Mejor es decir, nos ha limpiado de nuestros pecados. Nos arranca. Limpiado nuestros pecados. Es como decir, nos limpió la ropa. Y nosotros estamos dulces. ¿Me están entendiendo o yo estoy confundiendo esto? Está muy bien, hermano. Ustedes Está muy tienen bien. que tener opiniones, hermanos, por favor. ¿Qué es Nos lo que arranca los quieren? pecados. Hermano José, a ver, dime, hermano. No sé. No, yo pensaba que los pecados eran quitados. Un momento, hermano. Yo pensaba, ¿me dijiste? Que los pecados eran Un quitados. momento, hermano, por favor. Tú dijiste, yo pensaba. Sí, yo pensaba, claro. Ok. Yo ¿Y por pensaba. qué no lo dijiste? ¿Tú me oíste? ¿Cómo? Tú dijiste, yo pensaba
Y yo te pregunto, ¿y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? A ver, Cuando no. hermana Alejandrita, explícale a él. Es que le ha ¿Y por acelerado. qué no lo dijiste Tiene una mente acelerada. ¿Quién? ¿Por qué no lo dijiste cuando él estaba Sí, cuando lo estabas pensando, ¿por qué no lo dijiste? hablando? Tuve que preguntártelo para sacártelo. A ver, ¿qué es lo que tú estabas pensando? No, yo lo que estaba pensando, cuando vienes con esa, vamos a decir, esa bomba ahora, Sí. de que los pecados son limpiados, pero que se mantienen, me quedé perdido. Yo no dije eso. Alguien me preguntó. Ah, lo preguntó. Yo entendí que lo había firmado. Por eso hay espías que están oyendo esto y después comienzan a decir, no, él está diciendo, predicando estas cosas. La persona me preguntó a mí, ¿por qué se dice limpió nuestros pecados? Bueno, realmente puede ser que esté en las escrituras, pero la persona me puso a pensar, si limpió nuestros pecados, si decimos limpió nuestros pecados de nuestro corazón, entonces sí. Pero que él limpió los pecados, quiere decir que los limpió y que ya los pecados no están sucios, están limpios ahora. Lo fregó y están adentro. Pero siguen ahí. Tornándolo, sí. Ajá, eso es. Todo esto yo lo hago para estimularlos a ustedes, hermanos, a pensar. Es importante pensar. Porque a veces decimos tantas cosas porque las oímos repetir a otros. Y entonces quizás a veces lo que queremos decir se oye y lo repetimos otra vez, pero no hace el impacto que debía ser. Bueno, eso no es importante, simplemente una ¿cómo se llama? Aclaración. Para ustedes espías que están oyendo, es una aclaración, algo que yo dije. All right. Mi esposa me dice, no sigas así. Digo, sí, yo sigo así. Ok, dice aquí. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. La salvación nos impacta, pero no impacta el pecado. El pecado sigue siendo pecado. Él lo saca del corazón. Él nos regenera, nos da un nuevo corazón. ¿No es así? ¿No es lo que nosotros predicamos? Así es. Que tenemos un nuevo corazón. Amén. Vasijas Un limpias. nuevo espíritu. Y después que hace todo eso, dice más adelante en Ezequiel, y entonces pondrá su espíritu en nosotros. Una vasija limpia. Lo cual quiere decir que antes que Dios ponga su Santo Espíritu y nos llene con él, nuestro espíritu tiene que haber sido cambiado ya y el corazón no puede ser el mismo. Desde ese punto de vista explicado en Ezequiel 36. Amén. Sí. Ahora, Romanos 8:6. Y algunos quizás quieren hablar, pero no. Y si yo no quiero meterme en la clase, porque van a decir después que yo estoy, hermano, no piense de esa manera. Ok, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, si alguien se comienza a ocupar de la carne, la persona muere, porque es muerte. Lo cual nos enseña que esta mentira del diablo se sigue repitiendo hoy una y otra vez. La oímos continuamente en los funerales, ¿ok? Donde las personas han sido malignas, iba a decir sinvergüenza, pero a lo mejor es una palabra fuerte para algunos. Dice, no se debe hablar así, sea más fino como te hable. Sí, cuando se muere, todo el mundo es hermano. Los sacerdotes, nuestro hermano querido, pero ¿qué hermano querido cuando él nunca estuvo en tu parroquia? Nunca quemó una vela en tu parroquia. Así es, amén. Voy a confesar, nunca tomó la hostia.
y es hermano. ¿Por qué? Ah, bueno, porque hay como $50 que le van a poner en la mano para oficiar en un funeral aquí en Estados Unidos. Ok. Y después oímos al otro, por allá, al otro, porque no lo puedo llamar papa porque él no es mi padre, a este señor, Francisco, el señor Francisco, querido familiar, compañero de la asesina Chris Kirchner de Argentina. Dice, pues esto es un programa político. No, estamos hablando de lo malo, del pecado. Quien ha dicho que lo que más se parece, a un cristiano es un marxista. Dios santo. ¿Quién dijo eso? Francisco, el que se siente en el trono allá en Roma. Entonces nosotros cuando estamos mirando alguien dice, pero eso ocurre. Bueno, a mí me lo han dicho. Nosotros somos como ustedes. Tenemos el mismo fin. No, no tenemos el mismo fin. No estamos trabajando hacia el mismo fin. Ok, entonces en nosotros encontramos aquí que estas mentiras, primeramente la que Dios está reteniendo algo de nosotros, que es bueno. La segunda, que podemos pecar y no es malo, porque en el momento de un funeral, personas pecadoras, personas que han sido terribles, se les llama hermanos porque les salpican un poquito de agua encima de la caja, o simplemente porque dice que fue bautizado cuando fue niño y le echaron un poquito de agua aquí en la frente. Y la tercera mentira, ¿no?, es hacernos creer que podemos convertirnos en Dios. No, eso tiene relevancia hoy más que nunca, porque sabe Dios que el día que comáis, versículo 5, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Quiénes predican esto? Yo le hago esa pregunta a ustedes. ¿Quiénes predican esto? Que podemos ser como Dios. A ver, déjenme ver. Ustedes saben. Los mormones. Los mormones. La nueva era. La nueva era. De la nueva era. ¿Quiénes más? Los comunistas. Hay mucha filosofía de renacentismo. Sí, pero ellos hablan. Los yoga también, los que practican el yoga. También. Nirvana. Pero ¿saben ustedes que una gran mayoría de los pentecostales carismáticos lo creen? Y que dicen que nosotros somos pequeños dioses. ¿Quiénes predican esto? Bueno, yo no sé si en Cuba conocen estos personajes, pero en otros países quizás sí lo sepan. Estos predicadores como Benny Hinn, Copeland, T.D. Jakes, una serie de famosos evangelistas mundiales que han salido con Joyce Meyer, que han salido con esta doctrina de que nosotros somos pequeños dioses. Bueno, esa es una blasfemia de alta categoría. Pero lo están predicando personas que hablan que Jesucristo salva. Es una serie de contradicciones que ellos no pueden explicar si usted los agarra a solas y habla con ellos. Porque de atrás de un púlpito se pueden decir barbaridades y en la mayoría de los casos no los van a retar. Una cosa es hablar detrás de un púlpito y otra cosa es hablar uno en uno. Las religiones orientales lo dicen, la meditación trascendental lo dice, el yoga, el espiritismo, las alucinaciones de drogas, le hacen sentir a uno como que uno es Dios. Ese fue el pecado del rey de Tiro en Ezequiel 28. Yo soy como Dios.
Esa falsa creencia de creer que nosotros sabemos lo que nos conviene es otra forma de creerse uno Dios. Nosotros no sabemos lo que nos conviene. Lo sabemos porque Dios nos enseña en su palabra, por su Espíritu. Si no, todos caeríamos en el abismo. Nuestro deseo no es, escuchen ahora, no se vayan a resbalar del asiento. Nuestro deseo no es imitar a Dios en poder o en sabiduría, sino imitarlo en su santidad. Porque muchas personas creen que una de las grandes cosas por las que las personas hoy luchan es por tener poder. Algunos dicen que tener dinero es tener poder. Otros dicen que tener sabiduría es tener poder. Hoy se habla mucho de la batalla de ideas. Bueno, es verdad, hay batallas de ideas, pero muchas de las ideas son malas. Entonces, no es un asunto de idea contra idea. Es un asunto de qué es lo que está probado que no falla y que no ha fallado a través de los siglos. Porque Gloria a Dios. la Biblia sigue siendo el libro que más se vende en el mundo. Todavía Amén. es el primer lugar. Amén. Sigue siendo el libro más cotizado. No hay ningún libro en el mundo. ¿Es eso casualidad? Que este joven carpintero llamado Jesús, de un pueblecito que quizás nadie sabía, que decía, ¿puede algo bueno salir de Galilea? Que cambió con su vida, con su muerte y con su resurrección, aunque algunos luchan contra esa realidad. Cambió la estructura del pensamiento del mundo a través de los años. Y nosotros como hijos de Dios debemos sentirnos tan bendecidos en saber que somos parte de ese grupo, de ese remanente, de ese núcleo. Amén. De aquellos que han dicho, yo te seguiré, maestro, donde quiera que tú vayas. Como dice Saúl, mi fe puesta en ti está. Yo le cantaba en estos días a alguien enfermo este himno, roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, la roca de la eternidad que nunca ha sido movida, pero un día fue abierta para darnos espacio dentro de sí, para que seamos parte de esa roca bendita que es nuestro Señor Jesucristo. Él es sobre todos, sobre toda potestad, sobre todo lo creado, sobre todo poder, sobre toda personalidad, sea visible o invisible, sobre toda ideología, sobre toda filosofía. Yo se lo he dicho a muchos y yo quizás vuelvo a repetírselo porque ya yo lo haya dicho antes. Cuando yo estuve en Grecia, yo estuve escribiendo un diario de todo lo que yo pude leer, de todo lo que yo pude encontrar en Grecia acerca de los filósofos, y llegué a la conclusión, después que lo puse todo en papel y vi lo que decían, lo que dijeron en varias generaciones, y el asunto es que todos comienzan y no hay un fin, porque siguen con la misma pregunta. ¿Qué es la vida? El único que tiene la respuesta es esto que está aquí, la palabra de Dios. El único que sacia las preguntas más internas del hombre. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué somos? ¿Y hacia dónde vamos? Así que, mi hermano, cualquier comentario, cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer ahora. Ya yo terminé
Mire, yo tuve que hacer un esfuerzo grande porque ni la mitad de lo que yo tenía y tengo en relación a este ser aborrecible que es Satanás, yo lo he compartido porque no creo que es necesario compartir tanto. ¿Quién? Hermana Dorkis. Ya. Hermano, que leí dónde era que estaba. Digo, yo pienso que en eso será que se están basando ellos a decir esto, que son dioses. Por eso que dice en el Salmo 82, que dice, Salmo 82:6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Puede ser Sí. que se basen en eso. Porque Es hay, que no ven que fue, pero como hombres moriréis. Parece que no ven esa parte. bueno, porque lo que ocurre es de que eso lo esgrime el apóstol utilizando como un argumento, ¿no? Como cuando él habla allá en el libro de Hechos 17, donde él dice, un poeta de ustedes dijo, porque Pablo era muy versado, él sabía y conocía la filosofía que predominaba en esos tiempos. Y hay un versículo en el Antiguo Testamento, pero no es estableciendo de que los hombres son dioses, porque es una contradicción. Eso es lo que yo le he dicho a tantos, que cuando hay la ley de la hermenéutica nos enseña a nosotros, si uno sigue el patrón, de que cuando hay un versículo que parece contradecir a 20 versículos, siempre hay una tendencia en los los que están los malintencionados a utilizar ese. Ven acá, pero es que hay 20 aquí que dicen esto. Entonces, este que está aquí tenemos que reconciliarlo a los 20, porque hay una mala interpretación ahí, o hay una palabra que puede ser sarcasmo hecha o aprovechándose de algo que se ha dicho para tratar de traer a la luz una verdad grande e impactante. Sí, hermano Ricardo. No sé, hermana, si es suficiente, pero bueno. Hermano Ricardo, te levantó la mano. Sí, hermano, estoy aquí con mi hijo, gracias a Dios por la clase, buenísimo. Estoy aquí con mi hijo y él me hizo una observación, y es que en el Salmo 51 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ajá. O sea, no limpia mis pecados, no es como el jarrón, que limpia el jarrón y lo vuelvas a poner Límpiame, ahí está la correcta, límpiame de mi pecado. Sí. Y el segundo comentario que quería hacer es por causa, sí, tiene toda la razón, hermano, por causa de los espías que usan pequeños fragmentos de lo que usted dice para usarlo fuera de contexto, y es que no podemos imitar a Dios, como dijo usted, en su poder. No. Jamás vamos a poder ni siquiera acercarnos. Pero la palabra... Perdón, eso es un acto de atrevimiento, es una orgullo, sí. Sí. Entonces, básicamente eso, que no podemos imitar a Dios, pero la aclaración es en su poder. Claro. Hay otras cosas en las que no podemos imitar a Dios porque jamás vamos a competir con Dios. Claro. Imitar es más o menos competir, sí, ¿no? Pero en eso, imitarlo, como lo dijo usted, por causa de lo que sabemos, entonces es la aclaración que no podemos imitarlo en su poder porque jamás vamos a llegar ni siquiera a ser. Mira, si alguien me dice eso a mí, porque es que yo soy de esa manera, no estoy diciendo que es la mejor, okay, pero es la mía, es la mía. Ok, yo digo, bueno, ok, vamos un momentico a tal puente y por favor, si tú tienes ese poder de Dios, camina arriba de las aguas, enseña cómo se camina uno arriba de las aguas. Sí. O le traigo una telera de pan y digo, mira, multiplica este pan. O mueve una montaña. Sí. Sí, hermano. Maldice la mata de mango esa que está ahí. Entonces, no. Definitivamente que no. Es como la persona que dice que tiene el don de sanidad. No, yo tengo el don de sanidad. Bueno, ve al hospital y acaba con el COVID. Párate ahí y acaba con el COVID. O vete al hospital de cáncer. Y esa es otra palabra maldicha. La Biblia no habla del don de sanidad. Habla de los dones, plural, de sanidad. Siempre
iPhone 13 had hand up. Quiero opinar algo. ¿Quién es el 13? iPhone 13. Es el hermano. Hector, I think. No, creo que es el hermano Santo. Quiero opinar. El hermano Héctor. Hermano Alex. Aquí está con un traje. Ese es mi padre. Right. Aquí tengo el video de tu papá que estaba mirándolo ayer, recordándolo. Ayer mi esposa y mi hijo y yo estábamos mirando el video de tu papito. Gracias, hermano. Que fue un padre para mí también, porque yo vine a la iglesia cuando yo era un muchachito. Yo recuerdo, hermano. Y yo vi en él un padre ejemplar y que me ayudó a hacer lo que, gracias a Dios, los principios que tengo ahora tuvieron mucho que ver. Tuvieron mucho que ver con sus jalones de oreja para mí. Qué bueno. Por eso las tienes grandes. Sí. Hermano José. Sí, hermano, pregunta. Comparando el pasaje de Génesis 3 y el pasaje de Isaías 6, donde Dios habla, las reacciones de Isaías y las reacciones de Adán son diferentes en ese caso. Es decir, en la reacción de Adán, que se esconde, pensando en que dice la palabra que debemos temblar ante su palabra. Adán se esconde, temblando de miedo, pero eso ahí no es arrepentimiento, ¿no? No, eso no. Y en el caso de Isaías sí. No, eso no es arrepentimiento. En el libro de Isaías, el caso de Adán es único. El pecado de Adán no se puede realmente comparar a otros pecados, porque ese es el pecado que hunde a la humanidad, ¿no? En nuestra condición cuando nosotros nacemos. En Adán caemos y en el segundo Adán, que es Jesucristo, nos levantamos. Pero con Isaías es con el asunto de los labios, que él dice: yo habito en medio de una nación pecaminosa, y el serafín viene a él, coge los carbones del altar y se los pone, dice: limpio es tu pecado. Ahí sí lo dice, pero se está refiriendo a algo simbólico aquí, por causa de que Isaías reconoce su condición. Y yo he predicado muchas veces acerca de eso, de que nunca sabemos realmente cómo estamos hasta que tenemos un enfrentamiento con Dios, porque tenemos la costumbre de compararnos con otros. Y a veces sí decimos: yo estoy mejor, pero cuando venimos a Dios con un quebrantamiento de corazón, es difícil venir a Dios con la nariz levantada en alto. Hay algo que nos toca, que nos hace decir como Moisés lo dijo: soy muerto. También Daniel lo dice, perdón, lo dice también Isaías: muerto soy porque mis ojos han visto a Jehová. Realmente lo que él dice no es directamente, como yo diría, no comprende toda la realidad, porque la Biblia es enfática, es decir, nadie ha visto a Dios. Y el único que en la Biblia habló con Dios cara a cara, y no fue porque él lo vio, sino que conversó con Dios, fue Moisés. Dice que de boca a boca habló con él. Maro Daniel. Dios les bendiga, hermanos. Solo quería volver al tema que teníamos con el hermano Ricardo, donde usted decía que no debemos imitar a Dios en su poder, sino en su santidad. Yo solo quería recordar ese puntico ahí. Okay. Yo no quiero que lo traduzcan de esa manera, que no debemos imitarlo. No debemos de ocuparnos, de tratar de imitar a Dios en su poder, en querer ser como Dios en su poder o en su sabiduría, pero sí en su santidad. Seguir la paz con todos y amén. La santidad. La santidad. Amén. Seguir. Esa palabra no podemos, en más que ser santo, dice seguir la paz. Debemos estar siguiendo la paz, debemos estar siguiendo la santidad
aunque ya nuestro corazón haya sido santificado, síguela. Síguela cada día. Sí, hermano, sigue. Usted nos enseñó, no sé si fue en una clase o en un video suyo, yo vi que usted decía que el problema de tratar de imitar a Dios en su poder es que de pronto va a aparecer un pastor con unos poderes, digamos, ¿verdad? Ajá, sí. Y de pronto aparece otro con más poderes y otro con más poderes, y así es como el mundo va en competencia entre los pastores a ver quién tiene más poder, quién sana más gente, quién hace, Sí. y se ha vuelto eso un desorden, ¿verdad? Claro. Entonces, eso lo enseñó usted hace, solo quería recordarme que no sé si fue en una clase o en una predicación suya, pero eso se ha convertido en una competencia, a ver qué iglesia tiene más poder o qué pastor tiene más poder, quién vota más gente, quién tira más gente, quién... Se ha vuelto una competencia. Sí. Solo eso quería acordarme, hermano. Dios Y bendiga. Jesús dijo, vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Por qué quieren ser el Cristo? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Ah, porque Cristo tiene poder para sanar, Cristo tiene poder para levantar a los muertos, Cristo tiene poder para hacer señales. Pero vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, yo soy el que tengo el poder, yo soy el Mesías, yo soy el ungido, que es lo que la palabra Cristo significa, el ungido. ¿Alguien más? Hermano Julio, ¿quieres? Casi digo, ¿quieres competir? Digo, ¿quieres compartir? Hermano Alex. Déjame que el hermano Julio me conteste, por favor. Sí. Sí, siempre que nosotros estamos buscando estar más allá, más alto, más competente, lo que estamos haciendo es siendo más bajos. Sí. Realmente más bajos. Porque solamente todo lo que tenemos lo ha dado Dios. Exactamente. Nada tenemos porque nada lo merecemos, sino Él es por encima de todas las cosas. Exactamente. Amén, amén. Hermana Dalia. Sí, hermana. Que yo estaba pensando cuando los hermanos hablaron de imitar a Dios en su santidad y otros que quieren imitarlo en su poder, y por eso hay tanta lucha, unos queriendo ser más poderosos que otros, y que yo hago más señales que otro, y que yo hago más sanidades que otro, y todas las cosas que a diferentes iglesias. Que Dios dijo, sé santo porque yo soy santo, pero Dios no dijo, sé Dios porque yo soy Dios. Dios es Él, y a Él nadie como Él. Sí. Pero ellos se enfocan en eso, en que quieren para llamar la atención de los hombres. Claramente. Y cuando Cristo dijo, quedaos en la ciudad de Jerusalén y recibiréis poder, Él no le dijo que iba a tener el poder de ser como Dios. Era el poder de llevar la palabra, de ser testigos. Me seréis testigos. Tendrán el poder de poder ir y llevar el evangelio a otros lugares, porque Cristo, de acuerdo a lo que se puede calcular, Jesús no caminó más de 60 millas a su alrededor. Amén. Jesús no estuvo ni en Damasco. Pero él dijo, seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin del mundo. También le quería preguntar otra cosa porque me quedé media confusa ahí. Según lo que dije de los pecados limpiados y de la vasija, es erróneo decir que debemos ser vasijas limpias. No, eso está bien, hermano. Porque yo pienso vasijas limpias, y yo predico acerca de ser vasijas limpias. Pero no estamos limpios con pecados que están limpios. No, el pecado es pecado. Ahí está, ese es el punto. Okay, no es una cosa doctrinal, es simplemente una observación. Y la forma alguien me preguntó una vez y yo le dije a alguien, mira, esta declaración mía no es una declaración doctrinal, es simplemente una observación. Que cuando nosotros leemos y estudiamos las escrituras, sin la ayuda de un libro, ¿ok? Yo chequeo, seguramente que yo chequeo, pero cuando uno comienza a leer las escrituras, y yo tengo la costumbre de no dejarme, como yo diría, influenciar, porque esa escritura ya yo la conozco, ya yo sé lo que hay ahí. No.
porque yo estoy tratando con una palabra que es divina. Y siempre hay algo nuevo, nuevos pensamientos que vienen, nuevos versículos que yo me recuerdo que están allá. Déjame traerlo aquí y veo que concuerdan. Y entonces eso se hace porque todos estos libros, los libros, por ejemplo, los libros que tienen que ver con el estudio de la Biblia, que son libros muy conocidos aquí en Estados Unidos, en otros lugares quizás no tanto, pero yo tengo enciclopedias bíblicas. A veces yo sí busco y trato de, déjame ver si esto que está aquí está bien, si yo lo estoy viendo bien, porque hay palabras y veo que sí. Digo, bueno, no soy yo solo el que estoy viendo esto. Así que... Ok, gracias. No, por nada, hermano. Llegamos al fin. Entonces, el próximo sábado, permitiéndolo Dios, comenzamos una nueva serie. ¿Cómo es? Hermano, cuando caemos en el asunto de yo tengo más miembros que, yo sé más que, o sea, volvemos a la misma apostasía del catolicismo. A lo mismo. A la apostasía del catolicismo. A lo mismo. Cuando unos empezaron a ser más altos que otros hasta llegar al Papa. Sí, claro. Seguro. Y las papas a veces están podridas, así que imagínate. Y si no, no hay. Es verdad, están podridas. Sí, hay papas podridas. A veces hay papas que yo las estoy pelando y están de lo más bonitas. Y cuando yo en el centro están negras. Ajá. Ese es el producto de perder la visión de lo que somos y a los que pertenecemos. Exactamente. Bueno, mis hermanos, quisiera estar todo el día con ustedes, pero yo sé que ustedes tienen sus cosas que hacer y tienen su almuerzo que preparar. Uno de ustedes, hermanos, puede guiar la oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana por esta clase, Señor. Somos muy bendecidos y muy privilegiados, Señor, por estar delante de tu presencia. Te damos gracias por el hermano Alex, porque tú le das a él todo lo que nosotros necesitamos, toda pregunta que podamos tener, Señor, él no lo puede contestar y sabemos que es a través de tu Espíritu, Señor, que tú lo iluminas a él y nos puedes ayudar a nosotros, Señor. No queremos tener esto en manos, Señor, de tener esta grande bendición de poder todos estudiar en estas clases, Señor, y aunque sean cosas que sabemos de antes, Padre, pero siempre hay algo nuevo, Señor, porque tu palabra siempre tiene algo nuevo para tus hijos. Alabamos tu nombre, te pedimos que tú seas con cada hermano, cada uno que estén enfermos, Señor, que tú puedas tocar su cuerpo y como decía el hermano Alex, con el hermano que él visitó ayer, el hermano Ramírez, que Padre, tú puedas tocar su cuerpo, Señor, tú sabes todo. Alabamos tu nombre, te damos gracias, te pedimos que nos ayudes, Señor, en el resto de esta semana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.